El diplomado maestro de obra, como ya les había mencionado, va a estar expuesto por el arquitecto Christian Bernard, y vamos a tomar 4 módulos, ¿de acuerdo? En un temario de 4 módulos, donde se va a llevar el primer módulo en esta sesión, módulo 1, liderazgo consciente y comunicación asertiva. En el siguiente módulo se va a llevar el marco general del maestro de obra en edificaciones. Como tercer módulo vamos a tener la planificación y control de obras en edificaciones. Como cuarto módulo tendremos el expediente técnico de obras de edificaciones. Todos estos módulos van a ser el complemento para poder conformar el maestro de obra en edificaciones, diplomado maestro de obra en edificaciones. Evidentemente este módulo, este diplomado les va a servir a ustedes para que puedan adquirir conocimiento y también fortalecer todo el conocimiento en relación a este bonito oficio que es el maestro de obra en edificaciones, que evidentemente también les va a servir a ustedes como modo de certificado para posteriores trabajos. Bien, entonces, sin más que decir, vamos a comenzar con este primer módulo de este diplomado maestro de obra en edificaciones. Bien, en el primer módulo tenemos el liderazgo consciente y comunicación asertiva como el primer punto de este módulo, y vamos a ver entonces la importancia de lo que es el liderazgo en obra, sobre todo para estas personas que ocupan este cargo de maestro de obra o asumen en algún momento el cargo de maestro de obra. Recuerden que para asumir el cargo de maestro de obra no solo basta tener la experiencia de campo, sino hay que tener algunas características de liderazgo de tal manera de que nos puedan ustedes apoyar a los profesionales de la manera más asertiva posible. Recuerden que el maestro de obra es el puente de comunicación entre el personal obrero y los profesionales involucrados, tales como los residentes. En este caso pueden ser los ingenieros o arquitectos, dependiendo de la etapa del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces es importante este tema del liderazgo como primer módulo. Como ya les había mencionado, en esta sesión vamos a tomar el primer módulo, que es liderazgo consciente y comunicación asertiva. Muy bien, vamos a continuar entonces con el liderazgo y comunicación asertiva. ¿En qué consiste el liderazgo consciente? Bien, el liderazgo consciente es aquel que se realiza desde el compromiso pleno, comprendiendo la magnitud de la influencia que ejerce sobre los demás trabajadores. ¿Quién? En este caso, el maestro de obra. El maestro de obra es el puente, como ya les había mencionado, entre el ingeniero residente o los profesionales técnicos que están en obra. ¿De acuerdo? Él es el puente, en la forma de lo que ellos acuden al maestro de obra para llegar a un mejor entendimiento con el personal obrero. Por naturaleza es un líder, es consciente de su poder y su capacidad para poder guiar a los equipos. Asume plenamente su rol de tal forma que genera confianza e inspira, es fuente de inspiración para los demás trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, el maestro de obra tiene que tener un carácter. A ver, cuando hablamos de carácter, no estamos hablando de un maestro de obra que se ponga a gritar a todos los trabajadores. Lo que va a generar ahí no es un ambiente laboral armónico, muy por el contrario, va a generar un ambiente laboral de estrés y un ambiente laboral hostil. ¿De acuerdo? Entonces, aquí cuando empieza a tallar los conceptos del liderazgo consciente para el maestro de obra. Entonces, el maestro de obra es aquella persona líder dentro de la obra, de tal manera que pueda congeniar con todos los trabajadores. ¿De acuerdo? Estamos hablando solamente de esta etapa de liderazgo. Luego, en los siguientes módulos, ya veremos otras funciones del maestro ya relacionadas netamente a la parte constructiva, a la parte técnica. ¿De acuerdo? No nos sirve de nada tener todo el conocimiento
ya todo el conocimiento dentro de una edificación o la construcción para el maestro de obra si es que no tiene el liderazgo consciente, la forma de liderar un equipo de trabajo, la forma de guiar a un equipo de trabajo. Entonces, si no tenemos ese liderazgo, de repente podríamos enfocarnos en otra especialidad, porque tener un liderazgo es una especie de arte. Eso se practica y se va mejorando. Hay que tener un carácter, ¿ya? No un carácter agresivo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el liderazgo consciente. Vamos a seguir viendo qué más nos dice que es un líder consciente, ¿de acuerdo? Un líder consciente se responsabiliza por sus errores y aprende de ellos, analizando a su vez los aciertos para replicarlos y así lograr guiar de la manera más eficiente la organización y el equipo de trabajo. Un líder consciente se responsabiliza y asume sus errores, ¿de acuerdo? Se ha visto muchas veces en campo de que el maestro de obra tiene un liderazgo prepotente que no conlleva a nada bueno dentro de la parte de la construcción o la edificación de una obra, ¿de acuerdo? Entonces el maestro de obra es un líder consciente, tiene que responsabilizarse de las acciones que hace y de cada aciertos que tiene que replicarlos y de esta manera guiar de una manera eficiente al equipo de trabajo al cual está liderando, ¿de acuerdo? Se ha visto muchas veces que no por ser el maestro de obra tiene toda la razón, no por ser el maestro de obra es que lo que él piensa siempre va a funcionar de esa manera. Él tiene una autoridad bastante importante dentro de la construcción, claro que sí, cómo no, pero para liderar, al final lo que interesa dentro del proyecto o la edificación o la construcción es tener los mejores resultados, y para poder tener los mejores resultados tenemos que aprender a escuchar. Como maestros de obra, ustedes tienen que aprender a escuchar y aceptar las nuevas ideas, las nuevas propuestas, las nuevas metodologías. Recuerden que no hay una guía para un operario al momento de repente realizar un encofrado. Puede tener una técnica mejor, que requiera menos personal de repente y sea mucho más eficiente su trabajo dentro de esta parte del encofrado o dentro de repente para un operario que puede ser un operario en acero, ¿no es cierto? Un fierrero. El maestro de obra tiene que tener la capacidad de poder aceptar nuevas ideas, evaluar y darle paso y darle oportunidad a nuevas ideas. ¿Con eso qué se está haciendo? Se está fortaleciendo la actitud, la buena actitud de los trabajadores. Pero si un maestro de obra no acepta las recomendaciones, sea del ingeniero residente, sea del ingeniero que esté ahí, sanitario o eléctrico, y tampoco no pueda recibir de repente los buenos comentarios, las buenas propuestas de un operario que de repente tiene experiencia, entonces no se va a llegar a nada bueno. Se va a dejar llevar por el ego de ser el maestro de obra. De repente en otras obras le ha funcionado, claro que sí. No cualquier persona está al frente de este cargo de maestro de obra. Es una persona con bastante experiencia, pero recuerden que en la construcción hay nuevos métodos, nuevas metodologías de trabajo. Se va actualizando, entonces no nos podemos quedar nosotros en la idea de que siempre lo he hecho así, nunca me ha fallado y así se va a trabajar. No, porque de repente los compañeros pueden estar viniendo de otras empresas, de otros rubros, con una técnica mejor y con una técnica innovadora dentro de este sector. Entonces el líder consciente se responsabiliza de eso, aprende y analiza los aciertos. Es decir, oye, este operario tenía la razón, mira qué bien le salió el trabajo, ha mejorado mi técnica. Entonces eso lo replica en los demás trabajadores. Pero si este operario se cierra con esta idea de que no, siempre es así y así tiene que ser, está cerrando las posibilidades
de aprender él y al grupo al que lidera. No es un buen liderazgo. No hay una buena organización. El equipo de trabajo no va a funcionar. Lo que se va a generar es una especie de murmullos, de críticas hacia el maestro. Que ese maestro, la típica que se dice, ¿no? Ese maestro en obra es un terco. No se puede conversar con él. No sé por qué está en ese cargo. No se genera esa confianza. Si ustedes llegan en algún momento a ser maestros de obra o aspiren a ser maestro de obra, nunca se cierren en la idea. ¿De acuerdo? Los años de experiencia que hayan tenido se respetan, claro que sí, pero también hay que darle oportunidades a nuevas ideas. Bien, vamos a continuar. Entonces, dentro de este liderazgo, tiene 5 beneficios que vamos a ver en esta sesión. El liderazgo tiene 5 beneficios para el maestro de obra. ¿Qué cosas? ¿Cómo qué? Tenemos como el primer punto, clarifica la visión de la organización. ¿De acuerdo? Clarifica la visión de la organización. Punto 2. Tenemos, mejora las relaciones laborales. Punto 2. Mejora las relaciones laborales dentro de la obra y posiblemente fuera de la obra también. Recuerden que las personas que trabajan en este hermoso rubro de la construcción, que pertenecen a este sector de la construcción, están 8 horas metidas dentro de la obra. De repente salen muy temprano de casa y lo único y el mayor tiempo de su vida la pasan con los compañeros de trabajo, incluso menos tiempo que con la familia. Entonces, tener una buena relación laboral, generar ese buen ambiente laboral es fundamental para el maestro de obra. ¿Por qué? Porque esto va a repercutir ¿en qué? Va a repercutir en la producción. En la producción, en el avance de la obra, que es lo que se quiere. Un buen maestro de obra se va a definir por el buen ambiente laboral, la buena comunicación con sus trabajadores y de manera muy especial, ¿cómo no?, el avance de la obra. Estar dentro de los tiempos programados de la obra, dentro de los presupuestos, dentro de los costos que involucra el valor de una obra. ¿De acuerdo? Luego tenemos el tercer punto, que es fomenta la superación y la especialización. Miren qué punto tan importante. Miren, este punto para mí es importantísimo para todos. Fomenta la superación y la especialización. Un maestro de obra, un buen maestro de obra, un buen líder como maestro de obra, siempre va a fomentar la superación de un trabajador. Si este es un ayudante, un peón que empieza en obra y tiene toda la actitud, mediante el maestro de obra, mediante ese espejo, puede él fomentar la superación y a la vez el mismo maestro inducir a esta persona a que se especialice en una especialidad de repente albañilería, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas o a los fierreros. Fomenta la superación y la especialización. Lo vamos a ver punto por punto en esta sesión para poder tener claro de estos 5 beneficios que trae el liderazgo para el maestro de obra. Bien, ahora tenemos el otro punto. Aumenta la motivación y la satisfacción laboral. Aumenta la motivación y la satisfacción laboral. A ver, de repente muchos en obra se han encontrado con el compañero frustrado, con el compañero que tiene problemas, no contento con los problemas del hogar o con los problemas fuera del ámbito laboral, llega a obra y se encuentra con más problemas. No existe una satisfacción laboral, él no llega con esas ganas de querer trabajar
a la obra. Esto es un factor bastante importante, el tema de la satisfacción y la motivación laboral, la motivación con la que el trabajador llega a obra. Esto puede inducir incluso algunos accidentes fatales en obra. Un accidente de carácter fatal en obra definitivamente es una paralización. Ese día de todas maneras se paraliza la obra. Para todas las personas que están en obra y han sido testigos de cualquier accidente de carácter fatal en obra, saben que la obra se paraliza inmediatamente. Y eso no es bueno para nadie, comenzando por la persona que haya sufrido el accidente o haya perdido la vida. Partiendo de ese punto, como visión de ser humano. ¿De acuerdo? Bien. Luego vamos a tener el quinto punto o el quinto beneficio, que es incrementa la productividad. Es el último punto o el último beneficio, pero no por eso menos importante. ¿De acuerdo? Bien. Entonces nosotros, teniendo todos estos 5 beneficios, vamos a poder entender lo que es el liderazgo en el maestro de obra. Y no solamente para el maestro de obra. El liderazgo va a predominar para todo tipo de trabajo, incluso para la propia familia. Si los padres en este sector, en este rubro de la construcción, muchos son padres de familia, ellos ya son líderes. Desde el momento que tienen una familia, ya son líderes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lidera su familia? Posiblemente se replique eso como lidere en obra o cómo lleve el tipo de vida. Entonces es importante este tema del liderazgo. Es importante, obviamente, pero esto ya compete a la otra cara de la moneda, la parte técnica, la experiencia como trabajador. Estamos hablando prácticamente de un aspecto emocional, ¿de acuerdo? Del tema del liderazgo para el maestro de obra. Un ingeniero residente, lo primero que va a ver en un maestro de obra es la actitud que va a tener, el tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque este maestro de obra puede ser bastante positivo como con el tipo de liderazgo que él maneje en obra. Recuerden que en obra existen varios maestros de obra, pero existe un maestro general, que es el brazo derecho del ingeniero residente o de los profesionales que sean residentes en obra. Luego tendremos de repente un maestro de obra para la parte de los carpinteros, un maestro de obra para la parte de los fierreros, un maestro de obra encargado de la parte de instalaciones sanitarias, un maestro de obra encargado de la parte de instalaciones eléctricas. Recuerden que todo está especializado. No existe el todista. El único todista, o no es que sea todista, sino que tiene que tener un conocimiento un poco amplio de todas estas especialidades, es el maestro de obra general. Maestro de obra general de obra. Y este es el que tiene que tener el liderazgo, tiene que tener muy claro este concepto de liderazgo consciente, porque va a repercutir definitivamente en la productividad de la obra y el ambiente laboral que se pueda generar dentro de la propia obra. Muy bien, vamos entonces a tocar a detalle este primer punto que dice: clarifica la visión de la organización de la obra. Entonces, tenemos aquí el primer beneficio: clarifica la visión de la organización. El liderazgo consciente consiste en identificar y calibrar los aspectos más relevantes, más importantes dentro de esta cuadrilla o este grupo de trabajos. ¿Para qué? Para poder mantener al equipo enfocado en la meta que tienen propuesta para ese día.
o para el tareo que tienen ese día. Recuerden que por cada día que están en obra hay una meta que cumplir. ¿De acuerdo? Hay una meta, hay una visión. Entonces, el líder comprende la visión de la empresa y es capaz de transmitirla con claridad a la organización, a la cuadrilla, al grupo de trabajo, estructurando definitivamente la función de los objetivos. Mira qué importante es esta parte cuando dice clarifica la visión de la organización. El maestro de obra, como buen líder, tiene que entender, tiene que visionar cómo va a organizar a su cuadrilla, a su grupo de trabajo o a los distintos grupos de trabajo que está a su cargo. Porque el ingeniero residente no lo va a hacer. Esa tarea se lo va a encomendar al maestro de obra. El ingeniero va a ir a verificar la calidad del trabajo que se está realizando, la cantidad de personas, pero ¿quién es el que va a colocar las cuadrillas? ¿De acuerdo a qué? ¿Quién es el que va a ver esa organización? El maestro de obra, de acuerdo de repente a la información técnica que le pueda proporcionar el ingeniero residente. El ingeniero residente tiene que proporcionarle toda la información, tiene que darle todas las herramientas. ¿Para qué? Para que el maestro de obra pueda identificar todo lo que se tenga que hacer en obra. Es decir, si se tiene un vaciado para el día siguiente, el maestro de obra ya tiene que estar visualizando todo. Tiene que tener una visión de cómo se va a organizar las cuadrillas, cómo van a ser las cuadrillas que se van a encargar del vaciado, cómo van a ser las cuadrillas que estén ahí en la parte de arriba recibiendo el concreto, cómo van a ver el tema de la productividad, en cuánto tiempo van a empezar y en cuánto tiempo van a terminar. Entonces, esas cosas el maestro de obra lo tiene que visionar de todas maneras y tiene que transmitirlo de manera eficiente a los trabajadores. Tiene que transmitir el plan, la idea, la organización que él está ideando en su cabeza, en su mente, tiene que transmitirla a los trabajadores, porque si es que él no lo llega a transmitir, entonces los trabajadores no van a entender, van a estar perdidos. Entonces, es ahí la importancia del liderazgo, la clarificación de la visión y la organización del maestro de obra. Es importante. Imagínense ustedes que el maestro de obra no haya visionado algo que de repente, de momento, porque recuerden que en obra no todo es color de rosa, todo puede estar muy bonito, muy planeado, y a la hora de la hora, de repente un puntal se zafó, un alambrón por ahí de repente se quebró, se rompió y ya te malogró el vaciado, así como tenemos en la imagen. Miren cómo cercar la zona de trabajo, identificar los lugares de riesgo, todas esas cositas es la planificación, la visión, la organización. Tú, maestro de obra, como líder, tienes que identificar de todas maneras eso, porque si no identificas eso, vas a tener serios problemas. Vas a tener serios problemas, incluso hasta problemas de carácter mortal. Se ha perdido muchas veces, muchas personas han perdido la vida en obra. Recuerden que la construcción es un trabajo de alto riesgo. No es cosa de juegos, no es un trabajo donde se pueda tomar las cosas a la ligera. Entonces, es importante, señores, identificar, visionar y organizar. Tiene que estar clara. La tienes que tener clara y prever. Obviamente todos estos factores, todas estas cositas de líder, te lo va a dar el tiempo, la experiencia, los años en obra. Por eso es que generalmente los maestros de obra son personas ya que tienen cierta trayectoria en este rubro de la construcción, porque han tenido mucho más experiencia, mucho más situaciones que hayan vivido, cosas que le hayan pasado en obra. A veces suele pasar de que
Así conforme hay buenos maestros de obra, también hay malos maestros de obra. Hay buenos residentes y también hay malos residentes. ¿Qué pasa si el maestro de obra no es un buen maestro de obra, no tiene este carácter de liderazgo, no tiene estos conceptos de clarificar, de visionar, organizar a su equipo de trabajo, y encima viene un ingeniero residente que no tenga la capacidad de identificar que su maestro de obra no tiene las cualidades? Entonces el trabajo se va por el tacho. Por eso es que hay muchas obras paralizadas, muchas obras sobrevalorizadas. El personal de campo va a seguir trabajando, y cuando hay retraso, y ahí es cuando se identifica y se paraliza la obra. Se tiene que recurrir de repente a un cambio de residente, a un cambio de maestro de obra, y de repente los trabajadores son muy buenos, pero por un tema de organización, por un tema de que no hay una buena visión, también de repente puedan perder su trabajo, se quedarán unos cuantos por ahí. Entonces es interesante e importante clarificar la visión y la organización en obra. ¿Quién tiene eso? Un líder. Un líder en maestro de obra. Un buen líder, maestro de obra, tiene estos conceptos claros. Identificar, visionar y organizar. ¿De acuerdo? Sobre todo en esta parte de la construcción, en este rubro, que es un trabajo, como ya lo había mencionado, de alto riesgo. Es un trabajo de alto riesgo. Bien, vamos entonces con el siguiente punto. Miren, este también es un tema muy interesante, muy bonito, que tiene que tener en cuenta el maestro de obra sí o sí. Otro beneficio, mejora las relaciones laborales. Es responsabilidad, de alguna forma, directa o indirecta, del maestro de obra, del tipo de relaciones, del tipo de relación laboral que se lleva con los compañeros. Entonces, el liderazgo consciente se enfoca en promover el trabajo en equipo, usando la competitividad de manera positiva, no de manera negativa. Yo he visto muchos casos, existen muchos casos, como residente de obra, bueno, ya en la etapa final, he visto muchas veces de que los maestros de obra empiezan a comparar los trabajos, empiezan a competir entre los mismos trabajadores. Oye, mira que él lo está haciendo así. Oye, mira que él ha avanzado más que tú. Recuerden, señores, que hay un límite, hay una productividad que se tiene que hacer, y no por eso se va a aprovechar el maestro de obra. No por eso el maestro de obra va a empezar a competir a todo el mundo. ¿Esto qué cosa puede acarrear? ¿A qué cosa puede conllevar? Puede conllevar a este tema de los accidentes en obra. Uno, de manera lo más peligroso, un accidente de obra que se pueda dar. Otro, genera conflictos entre los trabajadores, miramientos, pleitos. Y eso definitivamente no es bueno para una obra. El maestro de obra, con un buen liderazgo, a cambio de eso, fomenta la participación de todos, la ayuda al compañero. Eso es lo que hace un buen maestro de obra, mejora la relación laboral. Y como resultado, en las empresas donde se ejerce este tipo de liderazgo, los proyectos fluyen mejor y se producen menos conflictos interpersonales, pues se prioriza el rendimiento grupal más allá de las contribuciones personales. El buen maestro de obra fomenta el trabajo en equipo, mas no los trabajos de manera individual. Recuerden esto, señores, para los maestros de obra y las personas que aspiran a ser maestros de obra. No cometan el error de fomentar esta competitividad de manera negativa, con los tiempos, que con los bonos, que mira que se va a quedar el que más. No. Siempre hay que fomentar
el trabajo en equipo. El buen líder como maestro de obra fomenta el trabajo en equipo. De esta manera fortalece las relaciones entre los trabajadores. A ver, no vayan a confundir, señores, el tema de las relaciones. Es bueno, entonces hay un momento de compartir. El maestro de obra siempre va a generar estos espacios para poder compartir, para poder enseñar. Si el maestro de obra no comparte sus conocimientos con los trabajadores, entonces si él no da ese ejemplo de claridad en relación a algunas técnicas, algunos secretos, y se lo guarda, yo me pregunto, ¿para qué se lo guarda el maestro de obra? Si es su propio grupo de trabajo el que está trabajando, es su propio grupo de trabajo el que está trabajando ahí. O sea, todo lo que él produzca se va a reflejar con los trabajadores. Fomentar la amistad, la ayuda mutua, el buen comportamiento y la buena competitividad entre ellos. ¿Cómo puede ser una buena competitividad? No hacer las comparaciones, definitivamente. Uno de los peores errores que existe en obra, y no solamente en obra, en distintos sectores laborales, es la comparación. Cada trabajador tiene una particularidad, tiene algo positivo y algo negativo y muchas cosas también de repente por mejorar. Pero si nosotros fomentamos la mala competitividad, los miramientos, generando de alguna forma conflictos, competitividad negativa entre ellos, muchas veces se ha visto las famosas peleas en obra entre trabajadores. Yo he podido presenciar, estando en obra, muchas veces las peleas entre los propios trabajadores, entre ellos mismos, los carpinteros que se empiezan a pelear de repente por una madera, los fierreros por los alambres cortados, por los materiales y todas esas cosas. Pero ¿quién fomenta eso de alguna forma? Si falta de repente materiales o recursos en obra, no es responsabilidad de los trabajadores. O sea, a ver, el maestro de obra es consciente, tiene que saber de los materiales que existen en almacén, sabe lo que hay y lo que no hay. De repente no lo sabrá al 100%, pero tiene una gran idea porque es la persona que está desde que empieza la obra, desde que empieza la charla de seguridad hasta el último trabajador quizás que se va. Un buen maestro de obra hace eso. Es consciente de los materiales que tiene. Es decir, ¿cómo yo puedo fomentar la buena competitividad si de repente los trabajadores no tienen las herramientas? Al no tener herramientas, ellos van a empezar a tener conflictos entre ellos, van a empezar a pelear por las herramientas o materiales que se necesite. ¿Dónde quedó entonces la buena competitividad? ¿Dónde quedó este maestro? Él tiene que estar al pendiente de esas cosas. Tiene que estar al pendiente y fomentar. Bueno, de repente entonces, si veo que no tiene eso, le doy otra tarea. Aunque las tareas ya están programadas, pero a falta de materiales. A ver, hay dos razones por las que generalmente puede faltar materiales en obra. Uno, porque no se ha hecho el reporte. No se ha hecho el reporte en su momento adecuado. Y lo otro es que la empresa propiamente no haya colocado. O sea, son dos cosas, una positiva y una negativa. Si el maestro ha reportado que falta materiales y el personal está en campo, bueno, no le puedes exigir tampoco, ¿no? Tú como maestro de obra no puedes exigir si no tienes las herramientas, no tienes los materiales, no tienes los equipos. Ya no es tu responsabilidad como maestro de obra. Esa ya no es tu responsabilidad. Si tú has hecho el requerimiento de materiales de acuerdo a lo programado, ya no es tu responsabilidad. Entonces, lo importante aquí es mejorar las relaciones laborales dentro de los grupos de trabajo, fomentar el trabajo en equipo, reducir los conflictos que puedan existir,
dentro de los trabajadores siempre hay miramientos, siempre hay esta cosa de que, oye, tú estás avanzando más, que tú estás avanzando menos. No, siempre el trabajo en equipo a medida de o por resultado de una buena organización. Muy bien, vamos a ver el siguiente punto. El tercer punto, que también es muy importante para el maestro de obra, para un líder maestro de obra, un líder consciente. ¿Qué nos dice? Fomenta la superación y la especialización. Miren lo que dice acá, un buen líder fomenta la superación y la especialización. Es decir, en un lenguaje bastante sencillo, anima a los trabajadores, les da aliento para que puedan seguir mejorando cada día. De repente, todos empiezan, nadie en este mundo nace sabiendo las cosas, y más aún en este trabajo que es tan peligroso. No se puede tomar a la ligera. Este trabajo de la construcción es un trabajo de alto riesgo, por eso es que el tipo de seguro que tienen también es un seguro especial. Por eso es que también es uno de los trabajos mejores pagados debidamente al alto riesgo que esto involucra. ¿Cuántas veces se ha escuchado de trabajadores que se hayan caído por hacer trabajos en altura sin el uso de arnés? Electricistas ya en la etapa de cableado o realizando trabajos de mantenimiento, electrocutados, trabajadores siendo enterrados propiamente por el propio terreno, por maquinarias, o a veces algunos simplemente atravesados por los mismos fierros que existen ahí. Entonces, esto no es un trabajo sencillo, hay que quemar etapas. Ahora, de repente uno más que otro, de repente tendrá una habilidad un poco más desarrollada para poder aprender más rápido, comprender un poco más rápido, adaptarse un poco más rápido. Esto le va a ayudar, definitivamente le va a ayudar. Pero ¿quién va a fomentar esto? Esto lo va a fomentar el maestro de obra, un líder. Bien. Bueno, un buen líder entonces sabe lo que marca la diferencia en las empresas. Son las personas por lo que se encarga de atraer y retener el talento. Un líder consciente no controla, sino que impulsa el desarrollo confiado en las capacidades de su equipo. Miren este concepto tan bonito. Un líder consciente no controla, sino impulsa el desarrollo confiado en las capacidades de su equipo. Es decir, como se dice criollamente, no le mete presión. No le mete presión al trabajador. Muy por el contrario, de repente le tiene paciencia hasta cierto punto, hasta que pueda aprender, y le da aliento. No lo desmotiva. Se ha visto muchas veces, lamentablemente, yo he podido presenciar maestros de obra que en vez de fomentar, alentarlos a trabajadores, como que los humilla. ¿Que no puedes hacer eso? ¿Que hasta qué hora te vas a quedar ahí? Y genera una presión. ¿De qué manera está ese maestro fomentando la superación de ese trabajador? Y sobre todo sucede con el trabajador nuevo, ¿no? Con este trabajador operario, ayudante, oficial que se ha incorporado recién. ¿No es cierto? ¿Qué opinan? Bien. Entonces, hay que tener, señores, en cuenta esto, y es por eso que a veces suceden siempre
de manera negativa los accidentes. Un trabajador nuevo en obra siempre siente esa presión, la presión del miramiento, sobre todo ¿ante quién? Ante el maestro de obra. Es así. El operario, sea oficial o sea ayudante, en su primer día de trabajo se está incorporando de repente a este grupo de trabajo o a esta obra, él inmediatamente siente la presión. ¿Quién creen que es el responsable en ese momento de darle toda la confianza a ese trabajador y evitar, uno, lo más importante, un accidente? El maestro de obra. Si el maestro de obra le pone toda la presión, no le da el tiempo para que se pueda adaptar a su nuevo a ese nuevo trabajo que se le ha encomendado, definitivamente hay algunos que sí, pues no, tienen la capacidad de soportar esa presión y otros no. Y en su primer día de trabajo les pasa su primer accidente. ¿Dónde quedó el líder, el maestro líder? Ese maestro de obra que se caracteriza por ser un líder. Y de repente este trabajador tiene toda la actitud, tiene toda la capacidad, pero si le mete presión, si ve esos miramientos, no le da ese apoyo, ese respaldo a este trabajador, puede perderlo. ¿Qué dice? Fomenta la especialización. Un maestro de obra, el maestro de obra, como es el que está las 8 horas laborales que son en construcción civil o en este rubro de la construcción, sea en la construcción de pistas, veredas, una remodelación, una construcción de una edificación, un hospital, un colegio, sea cual sea la obra, identifica y conoce a todos sus trabajadores. Parece broma, pero conoce al chistoso, conoce al renegón, conoce al que más produce, conoce, como se dice criollamente, al que más huevea, ¿no? En este sector de la construcción, en este rubro de la construcción, se utiliza bastante esa palabra del hueveo, ¿no? Saliéndonos de la parte profesional y nos vamos ya prácticamente a este lenguaje de la construcción, el hueveo. No, él es el hueveador, ¿no es cierto? Entonces el maestro de obra conoce al hueveador, conoce al que trabaja, conoce al que está trabajando sin que lo vean. Entonces él mismo también es el que tiene el poder y la capacidad de poder impulsar, cambiar ese chip del hueveador. Oye, mira, ¿por qué no haces esto? De repente le asignas otra tarea y empiezas a fomentar que se empiece a superar y a especializar. Y si ya con eso simplemente no aplica o no se quiere adecuar, bueno, pues también existen los malos elementos en obra que es necesario retirarlos. Los líderes identifican, como quien dice, a las ovejas negras. Alguien me decía por ahí, sí, pero, a ver, no, que él tiene vara. Alguien por ahí escuchaba, no, que está amarrado con el maestro. Bueno, un buen líder, un buen maestro de obra, con ellos no existe la vara. Para un buen maestro de obra todos son importantes. Y todos tienen que producir al mismo ritmo. Y si no es al mismo ritmo, por lo menos un maestro de obra identifica a aquella persona que tiene esa intención de superarse. Tiene la intención. Y entonces él tiene que fomentar la superación para luego especializar. ¿Qué está ganando un maestro de obra con eso? Está ganando un buen trabajador. Si es que el maestro de obra toma esa buena actitud, está ganando un buen trabajador, un buen operario, un buen oficial, un buen peón también. Recuerden que en este rubro de la construcción, todos, absolutamente todos son importantes. Desde el momento que tú entras, desde el seguridad, de repente por ahí almacén, desde los vestuarios, desde el peón, desde el personal de limpieza,
desde la persona que trae el menú, la comida, ¿no? La pensionera, como le dicen. Todos son importantes. Todos juegan un rol importante en este trabajo. Un trabajo de alto riesgo, un trabajo de equipo, un trabajo colaborativo. Porque, a ver, por eso es que ahora se ha concientizado bastante en este tema de seguridad. Ahora se ve bastante este tema de estas dinámicas que se hacen al momento de las charlas de seguridad. ¿Por qué creen que se hace eso? Se hace para poder de repente liberar un poco el estrés, la presión, ¿no? Sacarle una sonrisa al trabajador. Y esa actitud también tiene que tener el maestro de obra. Tiene que fomentar, tiene que tener esa actitud positiva, esa actitud alegre. Ya pasó la época del maestro de obra renegón, que llega molesto, que empieza a gritar a todo el mundo, no. Esa época ya pasó, los tiempos han cambiado. El maestro de obra tiene que ahora asistir, tiene que capacitarse. No solamente es la parte técnica, señores. Amigos, señores, todas las personas que están involucradas en este mundo de la construcción, no solamente es el conocimiento como maestro de obra, sino como líder. Como líder, maestro de obra. ¿Cómo manejas tu equipo? ¿Cómo es el ambiente laboral? ¿Cómo se genera esa hermandad? Bien, entonces, eso es interesante, señores, para el buen maestro de obra. Vamos a ver ahora el cuarto punto. El cuarto punto y cuarto beneficio. Dice, aumenta la motivación y la satisfacción laboral. El liderazgo consciente no implica únicamente dirigir, sino motivar, alentar, darle esa palabra de aliento, darle esa motivación al trabajador, a tu equipo, a tu cuadrilla. Un líder consciente también inspira únicamente, no solamente inspira con palabras, sino con el ejemplo. Comprende lo que le falta a los demás y los ayuda a superarse. Es lo que yo decía hace un momento. Un buen maestro de obra enseña todos sus conocimientos, no con esa idea de que me va a serruchar, de que me va... No, esa idea ya pasó. Un buen maestro de obra comparte su conocimiento. Si es que no sabe, pues la comparte con esa persona que no sabe. Este trabajador que no sabe o tiene una técnica de repente antigua, bueno, pues el buen maestro de obra le enseña, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué satanizar al trabajador? Comprende lo que le falta a los demás y los ayuda a superarse. Empodera a su equipo para que pueda ser capaz de afrontar los proyectos con éxito. ¿De qué manera? ¿Cómo? Animándolos a que se conviertan en impulsores del cambio y la innovación. Es importante, el maestro de obra siempre tiene que impulsar al cambio, a las mejores técnicas. Por favor, no se queden con el conocimiento que ya tienen. Siempre hay cosas por aprender. Tienen que ser un libro abierto. Los maestros de obra. ¿Qué es lo que se obtiene como resultado de todo esto que les estoy mencionando? Aumenta la satisfacción laboral. ¿De qué manera? Bueno, pues ese trabajador estará trabajando, estará de repente con una actitud, con un estado emocional mucho mejor. Y si tienes una buena actitud, tienes un buen estado emocional, definitivamente vas a ser productivo. Para ti, vas a trabajar con toda esa actitud. Y para el maestro de obra, también. Eso va a repercutir definitivamente en la productividad y sobre todo esas caras en los trabajadores de satisfacción. Lo más bonito para un maestro de obra es ver la satisfacción en el rostro de sus trabajadores. Si un maestro de obra ve
a su trabajador motivado, él sabe que lo va a hacer muy bien. Y cómo tiene que fortalecerlo, pues. El líder maestro de obra tiene que fortalecer. ¿Quién lo va a hacer entonces si no lo va a hacer el maestro de obra? Ahora, de repente no de manera directa, de repente de manera indirecta, por medio de ejemplos. Si yo veo que el maestro de obra nos está enseñando con toda la actitud, con esa picardía, bueno, pues yo también de repente estoy fomentando a yo también ayudar a mis otros compañeros. Pero si yo veo que el maestro de obra es una persona negativa, que se cierra con sus conocimientos, no le gusta compartir, entonces, bueno, pues se genera un ambiente hostil, no se genera un buen ambiente laboral. Y ahí no existe un buen liderazgo. No existe un maestro de obra con un liderazgo consciente, con un liderazgo eficiente. Lo que se está generando es un mal ambiente laboral y retraso en obras, accidentes, o sea, cosas negativas. Se ha visto, por ahí no me dejarán mentir, muchos de las famosas, de los famosos pleitos en obra. Bueno, ahora ya no se ve mucho, pero antes se veía que al maestro de obra le estaban esperando en la esquina. A la salida de la obra le estaban dando una tanda y no les interesaba de que pierdan el trabajo. Simplemente querían desfogar. Miren a qué nivel se llegaba cuando el maestro de obra no tenía esa capacidad, ese liderazgo, no tenía estos conceptos de fomentar la ayuda mutua entre compañeros, el trabajo colaborativo. Se generaban los rencores, se generaban los odios. Bien, entonces estas cosas son importantes, son muy importantes para poder entender el liderazgo para los maestros de obra. Para este diplomado de maestro de obra, este tema de liderazgo se ha tomado como primer punto, porque se puede decir que si tú tienes una buena actitud como líder, más allá de tus conocimientos y tu experiencia, vas a ser un muy buen maestro de obra. Vas a generar un buen ambiente laboral, tú vas a tener una muy buena relación, ¿con quién? Con tu superior, ¿no? En este caso con el ingeniero residente o el arquitecto residente, dependiendo en la etapa que se encuentre el proyecto. Recuerden que ustedes, los maestros de obra, como líderes, son el puente entre el personal netamente obrero y el equipo profesional que se encuentra en obra, la parte técnica. Muy bien. Entonces, teniendo este concepto claro, vámonos a ver el quinto y el último beneficio. Y no menos importante, claro está, incrementa la productividad. En todos estos 5 beneficios, yo siempre en algún momento he mencionado la palabra productividad. Y al maestro de obra se le mide, ¿por qué? Por la productividad. Maestro de obra que no ha generado productividad, bueno, pues existen varios factores, ¿no? Puede ser uno por un tema de personal, puede ser por un tema de materiales, por acceso a los materiales, maquinarias, pero supongamos que este maestro de obra tiene todo. Tiene las cuadrillas, tiene los materiales a disposición, tiene la asesoría y todo lo que tiene que ver con lo que requiere una obra. ¿Quién está fallando ahí? Tiene buenos operarios, tiene buenos ayudantes, tiene buenos oficiales, tiene las herramientas, los materiales, los equipos, tiene al residente. ¿Quién estaría fallando ahí? El maestro de obra. Ya, si tienes buenos materiales, tienes buenos maestros de obra, buenos operarios, tienes todo a la mano,
y no estás siendo productivo, ya no es un tema del personal, ya no es un tema de las herramientas que te faciliten o no, ya es un tema tuyo como maestro de obra, un tema de liderazgo, un tema de organización. No hay productividad porque no estás reflejando un liderazgo sobre los trabajadores. Recuerden que en obra, el maestro de obra general es como el máximo representante de este gremio, de este grupo de trabajadores, de este grupo de obreros. Es el máximo representante. Si el maestro de obra es una persona que no tiene actitud, que viene todo renegando, que no fomenta la unión entre los trabajadores, que no comparte sus conocimientos, entonces no se va a generar pues un buen ambiente laboral y por ende no se va a ver esa productividad que tanto se quiere en obra. No mejoran los trabajadores, no hay esa motivación, no hay esa inspiración. Entonces definitivamente no hay nada que a los trabajadores les pueda animar a hacer las cosas bien. Se genera un mal ambiente. Definitivamente ese maestro de obra no va a durar. Lo ideal, lo excelente es que un maestro de obra, desde la primera piedra que se coloca en obra, se quede hasta la etapa final, quizás hasta la parte de los acabados. Un maestro de obra general, que conozca todo el proyecto al igual que el residente. Pero ya la parte técnica, en esta sesión no estamos hablando de la parte técnica ni de la parte constructiva, estamos hablando de la actitud, del liderazgo que es importante en un maestro de obra. Bien, entonces, el liderazgo consciente da pie a un incremento de la productividad. Cuando los trabajadores están comprometidos, motivados y satisfechos, disminuye la rotación del personal y baja el ausentismo, aumentando la productividad. Cuando se crea un buen ambiente de trabajo en equipo, en el que todos son valorados y pueden crecer, la empresa también crece. Y si la empresa crece, ya tiene un grupo de trabajo establecido. A ver, por favor, los que tienen prendidos sus micros, les voy a solicitar que lo puedan apagar para poder continuar con esta sesión. Pero acá no hay azúcar. Ahí abajo, stoppen. Bien, vamos a continuar. Aquí no hay azúcar. Ahí debe haber una... Listo. Ok. Vamos entonces. ¿Qué es lo que les estaba mencionando? El tema de la productividad. ¿Cómo se llega a la productividad en obra? Con trabajadores comprometidos, con trabajadores motivados, con trabajadores satisfechos. Claro está que no es la responsabilidad total del maestro de obra, pero es una pieza fundamental en esta parte de que los trabajadores estén motivados, satisfechos y comprometidos. Porque no solamente el maestro de obra es el maestro de obra propiamente, sino es la persona o la cabeza que representa al grupo de trabajadores más allá del sindicato. No esperemos que este grupo de sindicato que representa este sector de la construcción, pues se levante, ¿no? Como quien dice, se levante y paralice una obra. Ahí existen casos de que, pues bueno, el trabajador de repente no cuenta con el EPP, no cuenta con los medios para poder realizar los trabajos, y esto también depende del maestro. El maestro es la persona encargada de poder comunicarse con el residente y solicitar todo lo que necesita los trabajadores, los operarios.
Entonces es interesante e importante que la productividad se va a incrementar cuando los trabajadores estén comprometidos, motivados y satisfechos. ¿Y qué más? Disminuye la rotación del personal. ¿Qué quiere decir cuando dice disminuye la rotación del personal? Es decir, que estén cambiando de operarios, que estén cambiando de oficiales, de peones. No, pues la idea es trabajar con un grupo de trabajo, empezar con ellos y si todo marcha bien, terminar con ellos. Pero para esto los trabajadores tienen que estar motivados y de eso son responsables los maestros de obra. No un 100%, claro está, pero gran parte de eso, esa responsabilidad se la van a llevar los maestros de obra. Imagínense ustedes que un trabajador venga, pues como les había mencionado hace un momento, con los problemas de casa y encima, pues no sé, si de repente se ha movilizado con transporte público, ha tenido problemas en el transporte público, ha habido un tráfico y encima llega a la obra un poco retrasado, de repente ya no llegó a la charla, recibió su charla luego, no lo sé, y encima le viene el maestro de obra renegón que le viene a presionar sin comprender de repente, ¿no? Y entonces no se genera un buen ambiente laboral, pues. Ese personal definitivamente va a tener que rotar. Es decir, se va a tener que cambiar. Entonces ahí es cuando empieza a jugar o a tallar el rol del maestro de obra. Muy bien, señores. Estamos llegando ya casi a la parte final de esta sesión, diplomado maestro de obra. Vamos a ver el último punto, que es la comunicación asertiva. Con este tema vamos a cerrar este módulo. ¿Qué es la comunicación asertiva? A ver, la comunicación asertiva en obra es una habilidad fundamental para el líder maestro de obra, para el convivir. Este tipo de comunicación permite dialogar con calma y respeto, expresando lo que queremos decir, pero sin herir los sentimientos de las otras personas. La comunicación asertiva. Ahora, dentro de la comunicación existen 3 tipos de comunicación. ¿Cuáles creen que sea? Tenemos 3. La comunicación de tipo agresivo, la comunicación de tipo asertivo y la comunicación de tipo pasivo. La comunicación de tipo agresivo, pues es el maestro que yo les mencionaba, ¿no? Que llega, grita, está con la mala cara y en vez de comunicar, empieza a gritar. ¿Ustedes creen que este operario, este oficial o este peón, cuando el maestro de obra le empieza a gritar, va a producir? ¿Va a tener la misma actitud? De repente 1 o 2 por ahí, de repente por el temor a perder el trabajo o cosas similares, pero no le va a durar. Esa actitud no le va a durar al maestro de obra. No es la mejor forma de comunicarse. No es la mejor forma de llegar a los trabajadores. Luego tenemos la comunicación asertiva, la que es realmente recomendable para establecer las relaciones entre los trabajadores para luego interactuar con los demás, sea cual sea el contexto en el que sea. La comunicación asertiva, el asertivo, hablar con seguridad, con propiedad, con respeto, con mucho respeto, con el trabajador, con la parte profesional, es decir, con los técnicos, con los ingenieros y todas estas personas que componen la cuadrilla de obras. ¿Qué más tenemos? Bueno, entonces es el que realmente va a funcionar, ¿no? La comunicación asertiva.
Vamos a ver a quién tenemos por aquí con el micrófono prendido. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a... Luego tenemos la comunicación pasiva, ¿no? La comunicación pasiva es aquella, pues, el que viene así como que sin ganas. De repente tiene todo el conocimiento, tiene la experiencia. Pero viene así, chicos, señores, buenos días. Bueno, con eso no vas a mostrar una actitud de liderazgo, definitivamente. No va a ser la mejor comunicación, no vas a transmitir seguridad. De repente es un operario o un trabajador que ya tiene años en este sector de la construcción y quiere ascender a maestro de obra, porque hay un momento en que uno va a querer ascender a este puesto de maestro de obra, pero esta actitud tan pasiva de comunicar, tan sumisa se puede decir, no te va a ayudar a ser un buen líder. Un buen líder tiene una comunicación asertiva, no gritar, ni tampoco hablar en voz baja, tiene una seguridad al momento de poder expresar todas las ideas de tal forma de poder llegar a todos los trabajadores. Tener ese poder de convencimiento, esa asertividad. La comunicación asertiva es fundamental para un líder maestro de obra. Muy bien, señores, con esta sesión, con este último tema de comunicación asertiva, hemos terminado este primer módulo del diplomado maestro de obra. Bien, recuerden que son 4 módulos. Son 4 módulos a los que ustedes van a poder acceder para poder obtener su certificado como maestro de obra. Bien, eso es todo por mi parte. Nos vemos en la próxima sesión. Espero encontrarme nuevamente con ustedes y continuar con este diplomado maestro de obra. Muchas gracias.